La bestia se libera. La nave alienígena flotaba silenciosamente por el oscuro cielo del espacio. Dentro del enorme acorazado, el aire era tenso. Los oficiales alienígenas ladraban órdenes en voz baja. Sus manos temblaban mientras revisaban los paneles de control. La nave no estaba siendo atacada desde afuera. El peligro estaba adentro. Una luz roja brilló sobre el pasillo principal. Las puertas metálicas se sellaron con fuertes ruidos metálicos. Un gruñido profundo resonó por las paredes. Todos los alienígenas a bordo dejaron de moverse. Todos sabían lo que significaba ese sonido. La celda de contención 9 es inestable, dijo un oficial con voz temblorosa. Ciérrenla de nuevo, gritó el comandante, pero sus palabras llegaron demasiado tarde. Un fuerte golpe sacudió el suelo. La gruesa puerta metálica se dobló hacia afuera como papel. Un segundo golpe, luego un tercero. «¡Está saliendo!», gritó un soldado. Las luces parpadearon. Unas alarmas comenzaron a aullar por toda la nave. Luego, con un último golpe defensivo, la puerta explotó. La criatura era libre. La llamaban el Cero. La bestia medía casi 3 metros de altura. Estaba cubierta de una gruesa piel negra similar a una armadura. Sus ojos brillaban rojos y su larga cola se movía como un arma creada por el imperio alienígena para ser el asesino perfecto, mitad máquina, mitad monstruo viviente. Fue creada con un solo propósito, la guerra contra los humanos. Pero algo salió mal. El Cerot ya no escuchaba órdenes. Había roto el chip de control de su cerebro. Ya no le importaba quién lo había creado. Solo sabía que estaba atrapado y ahora quería salir. La tripulación alienígena intentó detenerlo. Dispararon láseres y redes eléctricas. Nada funcionó. El Cerot atravesó paredes de metal, destrozó robots y rugió tan fuerte que hizo añicos el cristal. El comandante gritó por el altavoz de emergencia. «¡Destruyan la nave! Si no podemos controlarla, debemos enterrarla». El piloto dudó un segundo y luego giró la nave hacia el planeta Tierra más cercano. Pero esta no era la Tierra donde alguna vez vivió la gente. Era Echoine, una antigua colonia abandonada después de la guerra. Ya no vivía nadie allí, o eso creían. En Echoine, un hombre llamado Daniel Briggs estaba sentado solo en una pequeña cabaña construida con chatarra. Tenía unos 40 años, barba áspera y ojos cansados. Un soldado ahora vivía en el exilio, escondiéndose del pasado. Estaba arreglando un panel solar roto cuando vio algo extraño en el cielo. Una bola de fuego entre las nubes. No era un meteorito, era una nave que se estrellaba rápidamente. Daniel se levantó y agarró su viejo rifle. No lo había usado en años, pero algo en su interior le decía que esto era un problema. La nave se estrelló contra las colinas lejanas. El suelo tembló. El humo se elevó en la distancia. Los pájaros volaron desde los árboles. El silencio lo siguió. Daniel se movió rápido. Empacó una pequeña bolsa. Tomó munición extra y se dirigió hacia el accidente. Cuando llegó al límite del bosque, vio los restos. La nave había abierto un profundo agujero en la tierra. El fuego crepitaba de los motores rotos. Cuerpos alienígenas yacían esparcidos por el suelo. Y entonces lo vio. El Sarov salió de las llamas arrastrando pesadas cadenas. Partes de su cuerpo estaban quemadas, pero no parecía sentir dolor. Sus ojos rojos escanearon el área. Daniel se agachó detrás de un árbol. El corazón le latía con fuerza. Nunca había visto nada igual. Esta cosa no era natural. No era de ninguna sala. Había luchado y entonces la criatura giró la cabeza y lo vio. Daniel se congeló. Saro dejó escapar un gruñido bajo y comenzó a caminar hacia pasos pesados uno tras otro como un tanque moviéndose por el bosque. Daniel levantó su rifle y apuntó a la cabeza de la criatura. No quería disparar, pero lo haría si fuera necesario. La criatura se detuvo a unos metros. Inclinó la cabeza, estudiándolo. Su respiración era fuerte y lenta. No atacó, todavía no. Daniel habló en voz baja. «No quiero pelear contigo», dijo, «pero lo haré si intentas matarme». El sí parpadeó y no se movió. Pasaron los minutos. Daniel bajó su arma un poco, todavía listo, todavía tenso. Entonces, lentamente, el Saru retrocedió. Se giró y caminó hacia los árboles. Cadenas que se arrastraban tras él como serpientes muertas. Daniel observó conmocionado. El monstruo lo había dejado vivir, pero ¿por qué un humano no corre? El aire de la mañana en Echo 9 era frío y seco. Una fina niebla se extendía por las colinas quebradas.
Susurrando entre la hierba alta y el metal agrietado de las antiguas ruinas de guerra, Daniel Briggs permaneció en silencio a la sombra de un árbol muerto observando el rastro de enormes huellas dejadas en la tierra blanda. Eran anchas, profundas e irregulares, como si la criatura estaba herida o no estaba segura de a dónde iba. Podría haber regresado, cualquier hombre cuerdo lo haría, pero Daniel no era como la mayoría de la gente. Años atrás, había sido comandante de las Fuerzas Planetarias Unidas. Lideró misiones que otros no aceptarían, salvo civiles, cuando otros decían que era demasiado peligroso, pero al final fue su propia gente la que se volvió contra él. Lo llamaron imprudente, lo culparon cuando una operación falló. Fue despojado de su rango y exiliado para hacer eco de un mundo olvidado sin propósito, pero Daniel nunca dejó de ser un soldado. En el fondo, aún conservaba disciplina, instinto y una extraña esperanza. Ahora algo tiraba de esa esperanza. La criatura, el Cero, debería haberlo matado. Todos los registros decían que fue creado para destruir humanos en el lugar, pero no lo hizo. Lo miró y se alejó. No fue un fallo, fue una decisión. Daniel siguió las huellas, moviéndose con cuidado. Tenía que saber por qué encontró a la criatura cerca de una vieja estación de agua, media enterrada en polvo y enredaderas. Estaba junto a un estanque roto, sumergiendo una mano con garras en él. Agua y observando cómo se extendían las ondas. Sus cadenas se arrastraban tras él, aún chispeando por donde había atravesado la nave. Partes de su armadura estaban abolladas, un ojo más opaco que el otro. No era solo un arma, estaba vivo y parecía cansado. Daniel entró lentamente en el claro. Su rifle estaba atado a su espalda, sus manos abiertas. «¿Estás herido?», dijo suavemente. La criatura no se movió. «Tengo provisiones, comida, medicina. No es una trampa». Una larga pausa lo siguió. La criatura giró la cabeza ligeramente lo suficiente para verlo por el rabillo del ojo brillante. No gruñó, no cargó. Daniel dio un paso lento hacia adelante y luego otro. Cuando llegó al estanque, colocó una cantimplora de metal en el suelo y retrocedió. El Zar olfateó el aire, luego cogió la cantimplora y bebió. Daniel se sentó en una roca a unos metros de distancia. No habló, no miró fijamente, solo esperó. Después de un rato, el Zarot bajó su enorme cuerpo al suelo. Enroscó la cola a un lado y se quedó quieto como un gato gigante. Tras una larga cacería, el silencio era denso, pero los días transcurrían en paz. Daniel regresaba cada mañana trayendo comida y herramientas. La criatura lo lavaba sin bajar la guardia, pero nunca atacaba lentamente. Daniel empezó a arreglar la estación de agua. Usó paneles solares para alimentarla de nuevo. Compartió trozos de pan y carne seca, y cada día el Zaro se acercaba. Una noche, Daniel probó algo nuevo. «Necesitas un nombre», dijo. Agachado cerca del fuego, la criatura inclinó la cabeza. «¿Qué hay de Grun?», Daniel preguntó. «Bajo, fuerte, tipo de encaja». La criatura emitió un sonido bajo, casi como un gruñido, pero más suave. No estaba enojado, más bien como una respuesta. «Es Daniel». Sonrió en órbita. Sobrehecho, los oficiales Barnau restantes lo lavaron todo con drones ocultos. No podían creer lo que veían. El monstruo se estaba vinculando con un humano. Esto debería ser imposible. Siseo, un comandante. Nuestra bestia fue hecha para odiarlos. Quizás la hicimos demasiado inteligente. Otro murmuró, no. El almirante dijo, no la hicimos inteligente, la hicimos sentir, y ahora siente. Lealtad a un humano. Golpeó la mesa con el puño. Envía a los cazadores. Trae de vuelta a Cera y mata al humano. 3 cazarrecompensas letales fueron enviados a una vez que cada uno había luchado en la guerra. Cada uno había ganado medallas por matar humanos. Ahora los enviaban a un planeta fantasma para recuperar a un monstruo fugitivo. Aterrizaron silenciosamente usando naves furtivas. Se dispersaron y comenzaron su cacería. Daniel no sabía que estaban allí todavía, pero Gron lo hizo. Olfateó el viento y se irguió. «Entiendo el horizonte». Daniel vio el cambio en su postura. «¿Sientes algo?», dijo Gron. Gruñó suavemente, no por miedo, sino por luto. Daniel agarró su rifle y siguió a Gron hacia el bosque. Juntos se movían como sombras, uno al lado del otro. Hombre, cazador, bestia y soldado. En algún lugar allá afuera, el verdadero peligro ya se acercaba. La cacería comienza.
El cielo sobre el eco era gris y silenciosas nubes oscuras flotaban como fantasmas que se movían lentamente sobre las colinas, proyectando largas sombras sobre el suelo quebrado. En algún lugar bajo esas nubes, algo nuevo había llegado, algo mortal. Los tres cazadores Varnak se movían con habilidad experta. Vestían una armadura negra que doblaba la luz y el sonido. Sus ojos brillaban débilmente bajo sus máscaras. No hablaban a menos que fuera necesario. Se comunicaban con señales manuales, chasquidos cortos e intenciones compartidas. La líder, una mujer alta y asustada llamada Sile, se derritió. Junto a una huella en el barro, el monstruo está cerca. Dijo que su voz era como hielo agrietado, y también la del humano. El segundo cazador, Nark, respondió, se queda cerca. Quizás le obedezca, entonces nosotros. Mátalo primero, dijo el tercer cazador. Llora. Sus garras ya estaban extendidas. Deja que la bestia observe. Deja que recuerde quiénes son sus verdaderos amos. Se desvanecieron entre los árboles, cazando como lobos. Mientras tanto, Daniel estaba junto a Gron en un estrecho cañón, mirando los restos de una vieja antena parabólica que había caído del cielo hacía años. La zona también estaba tranquila. Tranquila. Los pájaros se habían ido. El viento se había detenido. Incluso los insectos habían desaparecido. El cuerpo de Gron, tenso. Daniel entrecerró los ojos. ¿Lo sientes de nuevo? No es así, susurró Gron. No respondió, pero su postura lo decía todo. La cola de la criatura se movió bruscamente y su cabeza giró lentamente, olfateando el aire. El peligro estaba cerca. Daniel dio un paso adelante, escaneando. Las rocas sobre ellos hicieron que sus instintos se activaran. Viejos soldados, instinto. Su mano se movió hacia su rifle. Los dedos, una trampa firme, murmuró el primer ataque. Un dardo silencioso, casi invisible, silbó por el aire hacia la cabeza de Daniel. Pero Gron se movió más rápido que cualquier máquina. Saltó y se estrelló contra Daniel, derribándolo del camino del dardo. El dardo explotó contra la roca, enviando chispas y humo en todas direcciones. Entonces comenzó la verdadera emboscada. Seltor cayó de un acantilado. Aterrizó con fuerza. Sacó una cuchilla de plasma de su espalda. Su filo, rojo brillante, Mor saltó del otro lado blandiendo una pesada cadena de choque diseñada para atar bestias como Gron. Narik permaneció oculto disparando a distancia con un cañón de francotirador. Daniel rodó para cubrirse, disparando ráfagas cortas de su rifle. No pretendía matar, solo distraer para sobrevivir. Gron dejó escapar un rugido profundo que sacudió las rocas. El cañón resonó con furia en un borrón. Se abalanzó sobre Mor y se estrelló contra él con suficiente fuerza para romper. La armadura del cazador cayó al suelo con fuerza, tosiendo sangre. Tras su máscara, lo protegía. Seltor gruñó. Está vinculado con el humano. Entonces, rompe ese vínculo. Eric gritó desde arriba. Seltor cargó con Daniel, espada lista. Daniel apenas esquivó el golpe, pero su segundo ataque le cortó el brazo. El dolor lo atravesó, pero se mantuvo en pie. Gron se giró, vio la sangre y perdió el control. Los ojos de la criatura brillaron con más intensidad. Se movió como un rayo, agarró a Seltor por la cintura y la estrelló contra una roca. La roca se quebró y cayó inerte. Gimiendo, Eric intentó dispararle a Gron por la espalda, pero Daniel, sangrando y sin aliento, levantó su rifle y disparó primero. El disparo impactó en el arma de Nark, que la envió. Girando, Nark maldijo y desapareció entre los árboles. El cañón se quedó inmóvil. De nuevo, la sangre goteaba del brazo de Daniel. Respiraba con dificultad, pero estaba vivo. Gron se acercó, miró la herida e inclinó la cabeza. Extendió la mano, sorprendentemente. Genty tocó el hombro de Daniel con una garra. Para sorpresa de Daniel, con ceder se agachó, agarró un trozo de tela del suelo y se lo ofreció. Daniel te miró fijamente. ¿Quieres detener la hemorragia? Grant asintió una vez. ¿No eres solo inteligente?, dijo Daniel, atando la tela alrededor de su brazo. ¿Te importa? Se sentó respirando. Lentamente, el peso de lo que acababa de suceder se hundía en él. Miró a los cazadores inconscientes. No todos estaban muertos, pero no se quedarían abajo por mucho tiempo. Seguirán viniendo. Dijo en voz alta, no se detendrán hasta que te controlen o te destruyan. Grant,
Emitió un sonido bajo, como un gruñido mezclado con un zumbido, un sonido de acuerdo. La mente de Daniel ya estaba trabajando. Necesitaba un nuevo plan si el Imperio Varnu quería a su monstruo. De vuelta, tenía que asegurarse de que nunca se acercaran de nuevo. No solo por su propia supervivencia, no solo por Gron, sino porque algo había cambiado en la criatura. Lo había elegido no por poder o miedo, sino por algo más profundo y Daniel no iba a dejarlo pasar. Lealtad guerrera. La lluvia comenzó lentamente esa noche. Gotas suaves, cayendo sobre Eco como si el cielo mismo intentara lavarse. Daniel, el sangriento, estaba sentado dentro del viejo búnker que había reparado hacía meses, que ahora servía de refugio tanto para él como para la bestia. Su brazo estaba vendado, la hemorragia se detuvo, pero el dolor en sus músculos era profundo. Frente a él, Gron se agazapó en la esquina observando el destello de la luz del fuego contra las paredes. Los ojos rojos de la bestia, antes aterradores, ahora parecían cansados y pensativos. Ya no brillaban de rabia. En cambio, llevaban una especie de peso, como si la criatura estuviera pensando. Recordando incluso el dolor, Daniel colocó un trozo de metal en el suelo. Era uno de los dispositivos de rastreo desechados del cazador. Roto, pero aún zumbaba suavemente. Volverán, dijo en voz baja. La próxima vez no enviarán solo cazadores, enviarán naves. Peor, Gron no dijo nada, pero entrecerró los ojos. Comprendió. Daniel se recostó contra la pared y miró al techo. Pensó en la guerra. Todas las armas que los Varnau habían fabricado eran la mayoría máquinas, cosas frías y sin emociones. Pero Gron era diferente. Algo en su diseño lo había cambiado y ahora Daniel empezaba a comprender por qué. A la mañana siguiente, caminó solo por las colinas, mientras Gron exploraba desde arriba. Daniel llevaba un pequeño dron que había recuperado del barco naufragado y esperaba encontrar más respuestas en su memoria. Llegó al borde de un acantilado, bajó el dron y lo conectó a una pantalla portátil. Al principio, la estática llenó la pantalla, luego se cargó un archivo. Proyecto Cera. Daniel entrecerró los ojos. La pantalla mostraba imágenes tempranas de pruebas de laboratorio, diseños genéticos, registros de voz de científicos de Varnau. Habían construido el Cerot usando la antigua N de depredadores terrestres extintos fusionados con bestias de guerra alienígenas. Pero lo que captó la atención de Daniel fue una pequeña línea bloqueada en los datos, hebras de empatía experimental de muestras humanas tempranas, añadidas para mejorar la empatía de respuesta de aprendizaje. Cometieron un error al intentar crear un arma más inteligente. Habían añadido algo demasiado humano, algo que no podían controlar. Daniel miró la pantalla un buen rato y luego miró al cielo. Te convirtieron en un monstruo, susurró, pero también te dieron un alma. Allá en el espacio, muy por encima de Echoine, el emperador Varnu se encontraba dentro de la cámara de mando de su nave insignia. Sus túnicas ondeaban como sombras y sus largos brazos descansaban a sus espaldas. Observaba las imágenes de los cascos de los cazadores con una expresión fría. Vio al ser bloquear el dardo. Lo vio proteger al humano. Lo vio desobedecer órdenes. Se ha vinculado con el humano. Un oficial dijo nervioso, «No». El emperador dijo, su voz es suave pero aguda, «El humano se ha vinculado con él». La habitación quedó en silencio. «Preparen el vinculador mental». Él continuó, «Le recordaremos a la bestia que pertenece a una nueva nave». Dejó la nave insignia del emperador. Esa noche, dentro, había un solo pasajero, una antigua criatura conocida solo como el susurro. No tenía armas, no las necesitaba. El susurro podía penetrar en las minas y romperlas desde adentro. Sus órdenes eran claras. Encontrar al Zerd, romper su vínculo, volverlo leal, y si el humano se resistía, borrarlo. En Eco 9, el viento comenzó a cambiar. Daniel y Gron regresaban al campamento cuando Gron se congeló a medio paso. Giró la cabeza bruscamente hacia la cresta. Daniel lo siguió con la mirada, pero no vio nada. «¿Qué es?», preguntó el pecho de la abuela. Subió y bajó con inquieto. Sus garras se apretaron y, sin previo aviso, cayó sobre una rodilla y gruñó de dolor. Gron Daniel corrió a su lado, pero la criatura arañó su propia cabeza. Su cuerpo tembló. Una luz roja parpadeó bajo su piel como electricidad atrapada en su interior. Gron dejó escapar un rugido que sacudió las rocas dentro de la mente de GR. El susurro había llegado. No hablaba con palabras, sino con recuerdos, dolor y órdenes.
Le mostró imágenes de guerra, destrucción y obediencia. Intentó romper el vínculo con Daniel, ahogándolo en un viejo miedo-dolor. Pero algo se resistió. Una voz, un momento, un recuerdo. La voz de Daniel. No eres solo un arma. El recuerdo decía que eres más lo que te hicieron. Gritó GR, echando la cabeza hacia atrás. El susurro empujó con más fuerza hacia afuera. Daniel agarró una vieja vara de control que había tomado de una nave estrellada. No estaba destinada a ser utilizada como arma, pero aún le quedaba una función. Un pulso de frecuencia. Lo apuntó al pecho de GR y lo activó. Un profundo zumbido llenó el aire dentro de GR. Cuidado con el corte de señal. A través del ruido, el susurro chilló con ira desvaneciéndose en las sombras. Gron se desplomó, respirando pesadamente. Daniel corrió hacia él. ¿Estás conmigo?, preguntó, con el corazón latiendo con fuerza. Gron levantó la vista. Sus ojos brillaban no rojos, sino de un cálido naranja. Parpadeando con algo nuevo, abrió la boca y por primera vez pronunció una palabra. Proteger. Daniel se quedó atónito. Tú puedes hablar. Gron asintió lentamente. Tú, elige esto. Daniel preguntó. Gron no necesitaba palabras. Simplemente se quedó de pie. Caminó junto a Daniel y miró al cielo. Lo que fuera que viniera después, lo enfrentarían. Juntos. La llegada del emperador. El amanecer llegó silenciosamente con eco. Pero la paz en el aire era una mentira. Los árboles se detuvieron. Los animales se habían desvanecido. El suelo mismo parecía esperar, conteniendo la respiración, algo terrible que se avecinaba. Daniel se quedó cerca del borde del búnker, mirando al horizonte. Había dormido solo unas horas. Su mente inquieta. Sus pensamientos corrían a su lado. Gron permaneció en silencio como siempre, pero extrañamente tranquilo. El brillo naranja en sus ojos aún parpadeaba como una llama suave. Algo nuevo. Algo vivo por primera vez. Daniel no vio una bestia cuando miró a Gron. Vio a un compañero, un protector, tal vez incluso a un amigo, pero su tiempo se agotaba sobre el planeta. Una nueva sombra había caído sobre el cielo. El Dreadnought personal del emperador había entrado en órbita. No era como las otras naves. Esta estaba viva a su manera. Latía con armadura orgánica y maquinaria antigua. Parecía menos una nave y más una pesadilla flotante en su interior. El emperador estaba sentado en un trono de hueso y acero. Su cuerpo era alto y delgado, envuelto en una armadura oscura que se movía con el como metal líquido. Su rostro estaba cubierto por una máscara, pero su voz se escuchaba a través de la cámara como un trueno. Bajo el mar, la bestia está rota. Dijo que el humano es el virus. Si un humano puede usar mi mayor arma contra mí, entonces otros lo intentarán. Se giró hacia sus generales. Preparen al enemigo principal. Susurros recorrieron la cámara. Incluso los soldados leales se estremecieron al oír el nombre. Desde lo más profundo de la nave, algo antiguo despertó, encadenado y custodiado por 20 soldados de élite. Sir, Prime abrió los ojos. Era más grande que Gron, más inteligente. Creer, no tenía empatía, gene, ningún vínculo para romper, nunca había conocido nada más que obediencia y sangre. Su misión era simple: matar al traidor, bestia, aplastar al humano, destruir hechones innecesario de vuelta en el planeta. Daniel revisó su viejo dispositivo de comunicación. Captó una señal del cielo, una que no había escuchado en años. Un objeto masivo entrando en la atmósfera decía: descenso controlado por velocidad. Zona objetivo Eco 9. Sector 7. Daniel miró a Gron. Ahí vienen. El emperador en persona. Gron no gruñó. No se inmutó. Simplemente asintió y caminó hacia el borde de la cresta, observando cómo la bola de fuego en el cielo se acercaba. Se movieron rápido. Daniel agarró todo lo que tenían: herramientas explosivas, una vieja mina de choque y el último dron en funcionamiento. Se dirigieron hacia la zona de impacto. Juntos, moviéndose por el bosque como sombras, uno al lado del otro, encontraron el lugar de aterrizaje. Al mediodía, el emperador estaba en el centro del cráter del impacto, rodeado de guardias con armadura negra. Y a su lado, con cadenas que agrietaban el suelo con cada paso, estaba de pie Ser Prime. El corazón de Daniel se hundió. Esta nueva criatura hacía que Gron pareciera pequeño. Así que el emperador dijo, dando un paso adelante, con una voz suave y fría: este es el humano que piensa que la amistad es más fuerte que el miedo. Daniel levantó su rifle.
Gracioso. Estaba a punto de decir lo mismo. Lo que pasa con tu imperio. El emperador sonrió bajo su máscara. Puedes morir ahora o puedes ver a la bestia que amas destrozada. Se giró hacia Zero Prime. Los mató a ambos. El suelo tembló cuando el enorme monstruo avanzó. Las cadenas se desprendieron. Rugió un sonido profundo y violento que agrietó troncos de árboles y envió a las aves huyendo. Gron se interpuso frente a Daniel y la pelea comenzó. Zero Prime cargó blandiendo una garra enorme. Gron esquivó. Saltó hacia adelante y contraatacó con un rugido propio. Los dos titanes chocaron con un trueno. Las garras rasparon, los dientes mordedores, poder contra poder. Daniel se llenó de horror. Gron era rápido, pero Prime era más rápido y más fuerte. Cada golpe de Gron impactó con furia, pero Prime lo recibió como una piedra y contraatacó con más fuerza. Gron fue lanzado contra una roca. Se tambaleó. La sangre goteaba de su boca. Daniel no pudo quedarse ahí parado. Sacó la mina de choque, la armó y corrió hacia el centro de la pelea. Lanzó la mina bajo los pies de Prime. Explotó en un relámpago que aturdió a la criatura. El tiempo suficiente para que Gron se recuperara con un rugido. Gron se abalanzó y azotó a Prime contra el suelo. Por un momento, pareció que tenían una oportunidad. Pero entonces la espalda de Prime se iluminó. Un arma oculta se activó. Una espada de energía pura brotó de su columna vertebral, apuñalando hacia arriba y cortando el hombro de Heere. Gron se desplomó jadeando, herido y débil. Daniel corrió a su lado. «Levántate», susurró. «No hemos terminado». Gron lo miró. Sus ojos se oscurecieron. «Lucha», dijo Daniel, presionando su mano sobre la herida sangrante. «No por mí, no por ellos. Lucha porque tú eliges. No eres su esclavo. Ya no». La respiración de Heere se ralentizó y entonces algo cambió. Sus ojos brillaron más. Se puso de pie. Su cuerpo se sacudió. Su espalda se quebró. Una extraña luz pulsó bajo su piel. Su código original, enterrado profundamente, comenzó a desbloquear su forma final. Daniel retrocedió mientras los músculos de Heere cambiaban. Sus garras afilaban. Su armadura se endureció. Alas pequeñas y dentadas se desplegaron desde su espalda. Su gruñido se hizo más profundo, con algo antiguo. Ya no era solo una criatura hecha para la guerra. Era un ser con voluntad propia. Había crecido. El emperador dio un paso atrás por primera vez en años. Sintió algo que no entendía, miedo al monstruo. El campo de batalla quedó en silencio por un momento. Solo un respiro, una pausa, el tipo de quietud que precede al despertar de algo antiguo. El polvo flotaba en el aire, como ceniza cayendo. Los árboles agrietados se inclinaban en direcciones extrañas. Incluso el emperador se quedó congelado, observando cómo la criatura a la que una vez llamó arma se transformaba en algo mucho más allá de su control. Gron se irguió en medio de claro. Su piel, similar a una armadura, brillaba con una luz extraña. Venas brillantes latían. Bajo la superficie, sus garras se habían afilado. Su cola se movía con un propósito. Y pequeñas alas dentadas se extendían desde su espalda como cristales rotos que captaban la luz. Pero no era solo su cuerpo el que había cambiado. Sus ojos ardían con voluntad, no rabia, no programación. Elección. Daniel estaba a su lado, todavía agarrando su costado herido. La sangre empapaba su camisa. Su respiración era entrecortada, pero sus ojos estaban firmes. Observó a Gron levantarse, no con miedo, sino con esperanza. Zero Prime, la segunda bestia. Gruñó y dio un paso adelante otra vez. No entendía lo que estaba ocurriendo. Solo conocía una orden: destruir. Sus garras se clavaron en la tierra. Con cada paso, listo para terminar el trabajo, pero Gron no se movió. En cambio, miró a Daniel y luego al emperador. «No», dijo Gron. La voz era áspera, baja, pero llena de significado. No era un sonido de desafío, era una declaración. La máscara del emperador se contrajo. Su voz cortó el silencio. «Como un cuchillo, fuiste construido para obedecer». Gron inclinó la cabeza ligeramente. «Construiste un arma», dijo lentamente, «pero le diste un corazón». La mano del emperador se cerró en un puño. «Entonces, la arrancaré yo mismo con un gesto brusco». Zero Prime cargó de nuevo, más rápido esta vez. Furioso, su energía zumbaba mientras se preparaba para atacar. Gron la enfrentó de frente. Los dos monstruos chocaron con una fuerza que sacudió el cielo. Un rayo crujió sobre ellos como si el planeta mismo sintiera la batalla.
Las garras se encontraron, los dientes se rompieron, rugidos resonaron en el valle. Daniel se tambaleó hacia atrás, encontrando refugio detrás de una unidad de transporte destrozada, observando impotente como los titanes luchaban por algo más que la supervivencia. Luchaban por el significado. Serot Prime no tenía miedo. Golpeó con puntería perfecta, potencia perfecta, sin dudarlo, pero esa era su debilidad. Gron luchó con algo más fuerte. Luchó por Daniel, por la libertad, por el derecho a elegir. Esquivó la espada. Esta vez rodó bajo la cola aplastante y golpeó con el puño el cuello de Prime. Un crujido resonó, y luego otro Gron saltó. Alas lo levantaron ligeramente y bajó su garra por el rostro de Prime. Prime se tambaleó, rugió. Gron no se detuvo con una carga final. Gron tacleó a Prime contra la base de una colina rota. Las rocas cayeron humo. Se elevó y luego silencio. Daniel contuvo la respiración durante un largo minuto. Nada se movió. Entonces Gron emergió cojeando, herido, pero de pie detrás de él. Serot Prime yacía roto, respirando superficialmente, chispas volando de su armadura destrozada. Pero Gron no lo terminó. Se quedó de pie sobre su oponente. Lo miró a los ojos y retrocedió. «No más cadenas», dijo el emperador. Gritó desde arriba. «Acaba con él. Mátalo. Obedéceme». Gron se giró lentamente para mirarlo. «Tú no lo ordenas. Yo». Las palabras flotaban en el aire como una campana anunciando el fin de una era. El rostro del emperador se retorció bajo su máscara con un rugido. Desenvainó su espada y saltó del acantilado, dirigiéndose directamente hacia Daniel. Daniel apenas tuvo tiempo de moverse antes de que el emperador aterrizara frente a él. La espada alzó su bondad. «Rompió mi creación, el emperador. Suya, pero ahora yo te romperé antes de que la espada pudiera caer». Gron se movió como un borrón. Se colocó entre Daniel y el emperador. La espada golpeó su pecho, pero no atravesó la armadura. Gron agarró el brazo del emperador, lo retorció y golpeó. Liberando la espada, empujó al líder alienígena al suelo, presionando su pie contra su pecho. «Gobernaste a través del miedo», dijo Gron con voz temblorosa de rabia y dolor, «pero el miedo no puede durar para siempre». El emperador lo miró indefenso por primera vez. «¿Qué harás?», escupió el emperador. «Sé misericordioso». Gron retrocedió. «No», dijo, «me alejaré, y eso es algo que nunca entenderás». El emperador gritó cuando Gron le dio la espalda. Daniel se acercó lentamente, colocando una mano sobre el brazo de Gron. La tensión en la bestia. Musle se relajó, miró a Daniel y un destello de algo suave pasó. Entre ellos, confianza quizás o algo aún más profundo. Serot Prime seguía vivo pero roto. Miró a la pareja. No llegaron órdenes ahora. No hubo órdenes. Solo silencio. Gron lo miró. Asintió una vez. Prime no dijo nada, pero no se levantó. La leyenda de Choine. Los cielos sobre Choine comenzaron a despejarse como si el planeta mismo hubiera esperado. Este momento, las nubes que una vez colgaban bajas y pesadas se separaron dejando en rayos de suave luz matutina. Por primera vez en años, la luz del sol tocaba el terreno quebrado de la antigua colonia. Daniel y Gron estaban al borde del campo de batalla. Bajo ellos yacían los restos retorcidos de la nave del emperador. Sus banderas de mando estaban rasgadas. Sus soldados, desarmados o en retirada, el silencio había reemplazado al rugido de las máquinas. La paz, por frágil que fuera, había regresado. El hombro de Daniel aún tenía sangre bajo las vendas, pero se mantuvo erguido. Miró el campo y exhaló lentamente. Su cuerpo dolía, pero algo en su interior había cambiado. No solo alivio, no solo victoria, algo más profundo. Gron estaba a su lado respirando pesadamente. Su armadura estaba agrietada en lugares profundos. Cortes marcaban sus brazos y pecho, pero sus ojos ardían firmes y en ellos no había ira ni odio. Solo un propósito. Habían sobrevivido a la guerra no convirtiéndose en monstruos, sino negándose a... Unas horas después, Daniel ayudó a Gron a regresar al viejo búnker. El pequeño refugio, una vez solo un lugar para esconderse del viento, ahora se sentía como algo más. Era donde se había tomado una decisión, donde había nacido un vínculo. La noticia viajaba rápido, incluso a través de las estrellas. De alguna manera, imágenes de la batalla se filtraron a través de los satélites rotos sobre Choine. Grupos rebeldes, mineros del espacio profundo, colonos marginales e incluso algunos disidentes de Vag vieron el momento en que un arma rechazó a su creador.
Vieron al humano que se paró junto a la bestia y sobrevivió. Comenzaron a susurrar. Echoine no está perdido. El monstruo tiene un nombre. El humano hizo que lo imposible sucediera. En cuestión de semanas, comenzaron a llegar naves, no ejércitos, ni invasores, sino sobrevivientes, humanos que no tenían a dónde ir. Criaturas. Los Varnau habían descartado incluso algunas bestias que escaparon, una vez utilizadas como armas. Ahora, en busca de algo más, Echoine cambió lentamente. Los bosques quemados fueron despejados. Se construyeron nuevas estructuras con piezas recuperadas. El viejo búnker de guerra se convirtió en un centro de curación, no de violencia. Daniel volvió a plantar cultivos, algo que no había hecho en años. Grun ayudó torpemente al principio, rompiendo palas con su fuerza, pero al aprender, otros humanos trajeron a sus hijos. El primer niño nacido en Echoen en 10 años se llamó Ope. Grun se sentaba fuera del refugio por las noches, observando. Atardeceres, sus alas plegadas pulcramente contra su espalda, no necesitaba hablar. La gente lo respetaba mucho en silencio, y cuando los niños le hacían preguntas, él respondía con palabras tranquilas y cuidadosas. Un día, una niña llamada Lena se sentó junto a Grun, con los ojos abiertos. ¿De verdad eras un monstruo?, preguntó Grun. ¿Lo era? Durante mucho tiempo me hicieron serlo, dijo finalmente, pero señaló a Daniel. A lo lejos, me recordó que podía ser otra cosa. ¿Por qué lo escuchaste?, Lena preguntó. Grun volvió la mirada hacia el sol poniente, porque nunca me pidió que me arrodillara muy por encima de Echoine. El trono del emperador ahora estaba vacío. El Varno, el imperio había comenzado a fracturarse. Rebeliones surgieron de los confines. Sus bestias se negaron a las órdenes. Sus máquinas se apagaron. Su gente hizo preguntas que nunca debieron hacer. El imperio se había construido sobre el miedo, pero el miedo se encontró con algo más fuerte. Daniel nunca regresó a la tierra. Le ofrecieron medallas, títulos y entrevistas. Las rechazó todas. Su hogar ahora era Echoine con la gente que no tenía nada. Y eligió hacer algo. Una noche, se quedó afuera mirando las estrellas. GR. Se unió a él en silencio, como siempre. ¿Crees que volverán? Daniel le preguntó a Grun. Asintió una vez. Tal vez Daniel sonrió. Entonces estaremos listos. Se quedaron allí, no como hombre y bestia, no como soldado y arma, sino como algo completamente nuevo. 2 vidas. Unidas no por orden, sino por elección. La leyenda de Echoine se extendería por las galaxias, no como una historia de guerra, sino como una historia de transformación, de lealtad, no a través de cadenas, sino a través de la confianza. Y cuando las generaciones futuras hablaran de ello, no llamarían a Grun un monstruo, lo llamarían el primero de una nueva especie.